La Argentina es actualmente el octavo país más grande del mundo, así como la nación hispana más extensa. Sin embargo, tras su nacimiento como Estado independiente, ocupaba únicamente este territorio, lo que lo convierte en el país de la región que más se ha extendido. Para entender el punto clave que marcó el destino territorial de la Argentina, habría que repasar la controversial conquista del desierto, un conflicto no muy conocido y que muchos argentinos prefieren no recordar. Ya verás por qué. ¿Te interesa? Dale, entonces quédate hasta el final del video, pero antes no te olvides de suscribirte al canal. Créeme que me ayudarías muchísimo. Como siempre, remontémonos a los antecedentes, más específicamente a la independencia argentina. Como ya se mencionó, durante los primeros años luego de la expulsión de los españoles, la actual Argentina, más exactamente las Provincias Unidas del Río de la Plata, ocupaban este territorio que, como su nombre lo indica, correspondía a la unión de varias provincias del antiguo Virreinato del Río de la Plata. Esta se convirtió en una confederación en 1831, pasando por un periodo de una gran inestabilidad y conflictos internos entre unitarios y federales, que incluyeron la secesión del Estado de Buenos Aires. Luego de varias guerras civiles, finalmente se concreta la República Argentina en 1861 con la federalización de Buenos Aires como el centro de poder de la nación. Como ves, gran parte del territorio del sur no están incluidos en el mapa, ya que si bien realizaron incursiones, los españoles no llegaron a controlar de facto parte de la región pampeana ni toda la Patagonia, zonas habitadas por pueblos indígenas tales como los mapuche, ranqueles y tehuelches. Tras la independencia, los gobiernos argentinos realizaron algunos establecimientos de fortines en las fronteras con el fin de ir ocupando progresivamente los territorios en poder de los indígenas. Una de las expediciones más representativas fue la del general Juan Manuel de Rosas entre 1833 y 1834, que se llevó la vida de miles de indígenas como respuesta a sus ataques malones. Esto refiere a un ataque sorpresivo a caballo con la finalidad de hacerse con el ganado, provisiones y prisioneros, a quienes tomaban para trabajos forzados. A todo esto hay que sumar la presión de la expansión chilena, cuyo territorio también estaba limitado hacia la Patagonia y con quien llegaron a existir tensiones. Adelantándonos un poco, estas se calmaron en 1881, cuando ambos países delimitan las fronteras de manera favorable para Argentina, ya que existía el riesgo de que este último se ponga del lado de los aliados durante la Guerra del Pacífico en ese entonces en curso. Por último, hay que resaltar que en la Argentina existía un gran número de terratenientes acaudalados interesados en adquirir nuevas tierras para seguir expandiendo las principales actividades del país, tales como la ganadería, que traería el crecimiento económico anhelado por políticos y por los mismos ciudadanos. Con todos estos elementos, la expansión se hacía cada vez más inminente. Es así que en 1875, el entonces ministro de Guerra, Adolfo Alsina, propone un plan de ocupación pacífica, llegando a firmar un tratado con el cacique pampeano Juan José Catriel, quien, lejos de cumplirlo, atacó poco después varias localidades bonaerenses para saquear el ganado. Esto fue en una alianza con el cacique mapuche Manuel Namuncurá, quien a la larga se convertiría en una de las figuras más importantes de la resistencia indígena. Es así que Alsina comienza la construcción de líneas defensivas como la denominada Zanja de Alsina, para evitar los malones. Importante resaltar que ante las crecientes tensiones entre argentinos e indígenas, había algunos que optaban por apoyar al gobierno criollo, especialmente aquellos que intercambiaban su trabajo por comida y refugio. En 1877, Alsina muere por una enfermedad y es relevado por Julio Argentino Roca como ministro de Defensa. El nuevo encargado del conflicto creía que la única solución era subyugar, expulsar
o asimilar en lugar de solo contenerlos. Por tal motivo, presenta un proyecto de incursiones militares a las que denominó como la conquista del desierto, iniciada desde 1878. Roca consigue la aprobación del Ejecutivo para la inversión en armamento bélico, tecnología que ponía en una gran desventaja a los pueblos originarios. Es así que con 6.000 soldados y unos 1.000 indígenas aliados emprenden la campaña hacia el sur, atacando primero los asentamientos adyacentes a la Zanja de Alcina. Ya en 1879, las tropas argentinas alcanzan la isla de Choele Choel, capturando a más de 15.000 indígenas y expulsando a la resistencia más allá del Río Negro. Comienza así la campaña al Neuquén, en donde siguieron demostrando una amplia superioridad ante los indígenas. Las victorias de Roca le hicieron ganar tal popularidad que se convirtió en presidente desde 1880. Para esto, Roca ya había delegado a Conrado Villegas para continuar las campañas. A este punto, ya no había resistencia posible que pueda hacer frente al ejército argentino, quien continuaba avanzando sin mayor problema. Entre noviembre de 1882 y abril de 1883, se inicia la campaña de los Andes con 1.400 hombres, tras la que consiguen conquistar la totalidad de la provincia de Neuquén. Tras esto, solo quedaban unas cuantas campañas finales que incluyeron la ocupación del valle inferior del río Chubut entre noviembre de 1883 y enero de 1884, en donde existían grupos menores que fueron vencidos fácilmente con tan solo 100 soldados. La conquista del desierto se había concretado exitosamente. Más allá de la clara superioridad argentina en esta desigual guerra, este episodio es recordado por el triste destino de los indígenas vencidos. Se estima que varios millares de mapuches, ranqueles y tehuelches resultaron muertos y unos 10.000 fueron tomados como prisioneros. Varios hombres fueron recluidos en la isla Martín García y unos 3.000 fueron trasladados a Buenos Aires, en donde fueron separados por sexo, a fin de evitar su reproducción. Varios kilómetros de este trayecto fueron realizados a pie. Al llegar a la capital, los hicieron desfilar encadenados a modo de exhibición. Las mujeres y niños fueron entregados como servidumbre a las familias adineradas. En cuanto a los indígenas que apoyaron al ejército argentino, se les fueron entregadas, como se les había prometido, varias tierras. Sin embargo, estas eran poco fértiles y bastante alejadas de los centros poblacionales del país. En cuanto a las hectáreas más fértiles, fueron entregadas a un puñado de terratenientes quienes habían financiado la campaña de Roca. Es decir, grandes extensiones de territorio se convirtieron en propiedad privada, en donde se siguió extendiendo las actividades ganaderas y de lana. Y claro, si bien Argentina aumentó su territorio en unos 750.000 kilómetros cuadrados, la poca densidad poblacional en ese territorio puede ser explicada por la repartición de tierras en mención. En la actualidad, quedan unos 200.000 mapuches, menos de 20.000 tehuelches y 15.000 ranqueles en la Argentina, de los cuales la gran mayoría vive en condiciones de pobreza. Por todo lo anterior, es que existe el debate si este episodio debería ser considerado como un genocidio. Los que lo afirman se basan en el asesinato, el secuestro, la separación de familias y los trabajos forzados ocurridos. Los que lo niegan se escudan en que los indígenas tomados como prisioneros recibieron atención médica, en que algunos caciques se convirtieron en coroneles del ejército y en los ataques de malones anteriores a la conquista, en donde hubo más muertos y prisioneros argentinos que los propios indígenas. Sea como fuere, la condición de los pueblos originarios de Argentina hoy por hoy es triste, y nada nos asegura la supervivencia de estos pueblos como tal en un futuro a largo plazo. ¿Tú qué opinas? ¿Considerarías este episodio como un genocidio perpetrado por el Estado argentino? No te olvides de dejar tu comentario y si te ha gustado este video, apóyame con un like y suscríbete a mi canal. También puedes seguirme en mis redes y si te interesa apoyar este proyecto, cualquier donación en Patreon, en donde podremos hablar de historia, será bienvenida. Además,
Puedes encontrar contenido exclusivo en mi plataforma elmapadecebas.tv. ¡Hasta la próxima!